Aleluya. Bendito sea el Señor. El Señor es fiel en todos sus caminos, en esos caminos que el Señor ha trazado para nuestras vidas. Vemos su fidelidad, vemos su gran amor, con la cual Él nos guía si hemos elegido darle al Señor la guía de nuestras vidas, si hemos decidido que Él sea el Rey de nuestras vidas, de nuestros corazones. A veces pensamos que dejamos o que permitimos a Dios hacer su obra en nuestros corazones, pero en la medida que vayamos o vamos desarrollándonos en el camino, nos damos cuenta que cada día necesitamos rendir más y que Dios de a poquito se va revelando en nuestras vidas y vemos que hay cosas en las cuales tenemos que ir cediendo cada día más que antes desconocíamos. Pero viene la luz del Señor y nos revela estas cosas que nos eran ocultas en su momento, pero de repente se hace la luz y comenzamos a ver cosas que antes no veíamos. Miramos nuestras vidas desde otro punto de vista y comenzamos a vivir en fe, ya no guiándonos por lo que ven nuestros ojos, sino por lo que nos dice el Espíritu, lo que nos muestra el Espíritu. Y el Espíritu Santo nos guía a todo lo que Dios nos quiere mostrar, todo lo que Dios nos quiere revelar. Él nos revela y nosotros tenemos la decisión de tomar esa revelación e incorporarla a nuestra vida, o podemos desecharla y dejar nomás que esto pase. Siempre estamos eligiendo, siempre estamos decidiendo. Pero ¿sabe qué es lo que no queda ninguna duda? Que es Dios el que nos habla. Cada vez que Dios se da a entender a nuestra vida, siempre sabemos que es Dios el que está demandando alguna cosa en nosotros. Hay una historia que me conmovió en estos días y que fue muy significativa para mí, seguramente por la situación que en estas semanas, en estos meses estuve pasando. Estoy hablando espiritualmente en mi corazón. Sentía el peso, sentía un poco de agobio. Y venía la palabra del Señor como siempre viene en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Y hay una parte de la palabra de Dios en Primera de Crónicas 11, cuando David es proclamado rey sobre todo Israel. David, todos conocemos un poco la historia del rey David. David no le fue nada fácil le fue a David las cosas, alcanzarlas. Creo que fueron las cosas, o sea, que Dios cumpla su promesa a través del tiempo en la vida de David, fue todo un trato tremendo, como escuchábamos recién a Ezequiel. Creo que dice él, creía que en estos años ha pataleado y llorado como nunca. Creo que David tuvo una casa bíblica de 30 años, ¿no? Porque desde chiquitito ni siquiera era tenido en cuenta por sus padres, por su padre en este caso. Tal es así que había presentado a todos sus hijos y a él lo había dejado ahí cuidando de las ovejas. Sin embargo, era la persona que tenía la unción de Dios para gobernar un pueblo muy difícil. Un pueblo que es el pueblo de Dios. Sin embargo, pasó el tiempo y a David nada le fue fácil. Tal es así que aún la persona que supuestamente lo tenía que acompañar en su desarrollo y en su crecimiento,
le tomó de repente envidia y comenzó a ir en contra de su vida para matarlo, ¿no? Este era Saúl. Saúl quería terminar con él a causa de los logros, a causa de los celos, a causa de esas cosas que hay en el corazón. Y que si no rendimos a Dios, pueden terminar en grandes tragedias. Tragedias. Y esto parece que uno lo dice y lo dice flojo de cuerpo. Hermanos, esto es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y está inspirada por Dios porque es vida. Y esto no lo contamos desde acá como una simple historia. Esto es verdad. Y todas las cosas que acontecieron están escritas para nuestra enseñanza y para nuestro aprendizaje. David pasó momentos muy terribles siendo perseguido por aquel que en algún momento decía que lo amaba. Qué terrible, ¿no? Qué confusión para un joven. Pero siempre Dios se ha valido de hombres y de mujeres que han sido sensibles a la voz de Dios. Y estuvo Jonatán, el hijo de Saúl, acompañándolo en un momento muy difícil. Mire cómo Dios se ocupa de todo, cómo Dios ha acompañado a David en esta empresa tan difícil. Pero ¿sabe qué, hermano? Tuvo la posibilidad de hacer venganza, de hacer justicia, David. Pero David era mucho más temeroso que Dios, mucho más temeroso de Dios que Saúl. David le temía verdaderamente a Dios. ¿Le tememos a Dios? ¿Tememos a Dios? No como que le tenemos miedo. Temer a Dios es tener respeto profundo y un dolor inconmensurable a la hora de fallarle. Es temer a defraudarlo, temer a hacer algo que no le agrade, temer a ofenderle. David siempre siguió de esta manera, aunque vemos traspiés en sus vidas también. Pero creo que este es el momento más importante en la vida de David, es el cumplimiento de aquella promesa que él iba a ser el rey de Israel. Iba a ser aquel, el primero, el cual Dios había escogido para después la extensión de todo el linaje que sigue. Iba a seguir a través de la vida de David. Un hombre, dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Nunca fue muy tenido en cuenta, pero todo lo que él hacía, todo era bendecido, todo era prosperado. Dios estaba con él. Era un muchacho que físicamente tampoco parecía muy poderoso, ¿no? Es así que aún Goliat un poco se reía de él cuando lo vio con un palito. Soy perro que vienen con palos, decía Goliat cuando lo vio. No le causaba mucho temor. Y hermanos, esto también nos habla de que no debemos mirarnos mucho nosotros, ¿no? Nuestras posibilidades, sino que cuando creemos, cuando ponemos en acción nuestra fe, nos explicaba los otros días la señorita Carla en Casa Bíblica, cuando ponemos en acción nuestra fe, podemos hacer aquellas obras que llevan gloria a Dios, para que esta no sea nuestra, sino que lleve gloria a Dios. Así fue, que Él fue en el nombre de Jehová. Hizo muchas proezas, David. Pero miren, Él llega a este momento de cumplimiento de la promesa, pero muere Saúl y mueren sus 3 hijos ese mismo día en la batalla contra los filisteos, un enemigo de siempre, ¿no? Los filisteos siempre fueron una y otra vez en contra del pueblo de Israel. Yo quiero que me acompañen en la lectura. Vamos a leer un poquito, nada más. Capítulo 11
Dice, entonces todo Israel se juntó, capítulo 11 de Primera de Crónicas, a partir del verso 1, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo, he aquí, nosotros somos tus huesos y tu carne. Y además, antes de ahora, aún mientras Saúl reinaba, tú sacabas y metías a Israel. Con esta expresión él estaba queriendo decir que siempre fue el guía de Israel. Él siempre era como el Salvador, con sus victorias y con sus hazañas. En definitiva, ellos reconocían que el poder de Dios estaba sobre David. También el Señor, tu Dios, te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Era la voluntad de Dios que David fuera el primer rey de Israel y no Saúl. Es tan equivocado adelantarse a Dios como retroceder, como retrasarse. Lamentablemente Israel, a pesar de los problemas con Saúl, y aunque ellos sabían que David había sido ungido por el rey, por el Señor, para ser rey sobre Israel, no le hicieron rey hasta que era de ventaja para ellos. Muy pocos creyentes realizarán la voluntad de Dios si erróneamente sienten que no es para su propio provecho. La verdad es, la voluntad de Dios, no importa las circunstancias, siempre es el mejor lugar para que esté el creyente. No hay pérdida permaneciendo en la voluntad de Dios y gran pérdida por no hacerlo. No quedaba dudas, vinieron los ancianos de Israel, lo ungieron rey. Era la tercera vez que lo ungían a David. ¿Recuerdan la primera vez cuando era niño? Samuel. Después para ser rey de Judá. Y ahora es la tercera vez que lo iban a ungir por rey. Pero esta vez lo fueron a buscar. Le dijeron, queremos que seas el rey de Israel. Entonces necesitaba un lugar para establecer su reinado y poder estar tanto como rey de Judá como rey de Israel entero. Una gran responsabilidad tenía puesta por Dios en un momento muy difícil. Y hacer la voluntad de Dios, como recién escuchábamos, no es fácil. No es fácil. No requiere de lugares cómodos, no requiere de lugares donde no nos van a pasar cosas, donde no nos vamos a sentir confrontados, donde no nos vamos a sentir débiles, donde no nos vamos a sentir seguros, al contrario, nos vamos a sentir inseguros, incapaces, torpes, sin ninguna posibilidad. Y ahí estaba David en este momento, solo, sin su amigo, habiendo sido muerto hace muy poco tiempo. Ahí estaba él, como estamos hoy. A mí me gustaba cómo se expresaba Ezequiel. Estoy seguro, tengo paz de que estoy haciendo la voluntad del Señor, ¿no? Creo que no sé si todos podemos hablar de esa manera, ¿sí? Pero uno tiene paz cuando está haciendo la voluntad de Dios. Uno tiene seguridad, tiene tranquilidad de saber que está tomando las decisiones que Dios va marcando. ¿Podemos decir todo esto? Ojalá que sí. Pero quiero decirles que no, Dios jamás nos va a dejar solos, ni el Señor se va a olvidar de sus promesas para con nuestras vidas. Y vinieron todos los ancianos de Israel, verso 3, al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante del Señor, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra del Señor, por mano de Samuel. Uno puede sentir literalmente la presencia de Dios, aún al leer estas palabras,
Había tomado algún tiempo y mucho sufrimiento y dolor, pero Israel por fin había regresado al camino de Dios. Es así como es introducido David, figura prominente en el primer libro de Crónicas. Él es un tipo de hijo mayor del Señor Jesucristo. Peculiarmente, el primer evento del libro es la liberación de Jerusalén de los jebuseos y la ascensión de David al trono del Señor en Sión. Tal será la acción del gran rey de Israel en un feliz día futuro. Verso 4. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y acá viene el punto central. Había algo que para mí hizo David, que si bien todo lo que él hacía estaba siendo guiado por el Señor, yo no sé si en ese momento, yo pienso que él lo tenía claro en su mente y en su corazón, pero fue una de las decisiones más importantes que tomó. Fue la primera decisión que tomó como rey de Israel. Y no porque fue en contra de los jebuseos, si bien era el objeto, en este caso, de su atención, sino por la significancia espiritual que tenía lo que iba a hacer. Y esto también nos habla a nuestras vidas. Él ya era rey de Israel, pero había un lugar en Israel que no era de Dios. Había un lugar en Israel donde Dios no era lo más importante, donde Jehová, rey de los ejércitos, no era lo más importante. Y este lugar estaba en el medio, estaba en Jerusalén. ¿Y qué cosa, no? Estas cosas que permitimos también en nuestros corazones, a veces. Ese lugar de incredulidad estaba en el centro. ¿Y sabe qué? Israel se acostumbró a que ese pueblo esté ahí en el centro de Israel, todavía conviviendo, siendo que Josué en su momento, cuando vino a la tierra de Canaán, arrasó con todo ese lugar. Lo sacó de ese lugar, pero ¿sabe qué pasa? Cada vez que los enemigos se van, después tienden a volver. Y así es que, con el tiempo, otra vez aquellos que se habían ido, los jebuseos comenzaron a volver. Fíjese de cuántos años estoy hablando, cuántos años atrás. El rey Saúl, durante los 40 años de reinado, los dejó vivir, hizo algunos acuerdos de buena convivencia, lo podemos decir de esta manera. ¿Para qué? Para convivir con ellos, total, no molestan. Pero David, que era un hombre espiritual, no podía permitir que este foco de incredulidad, que estos pueblos que estaban en el centro de Israel estén ahí, rindiendo culto a otros dioses, ¿no? Qué tremendo. Y esto podemos mirar nuestras vidas como que somos Israel, ¿sí? Y poder mirar nuestro corazón y decir, pucha, ¿a qué le estoy dejando lugar en mi vida y en mi corazón? ¿Qué es lo más importante? ¿A qué es lo que estoy dejando con vida en mi corazón? ¿Cuáles son los lugares de privilegio que estoy dando? Durante 40 años, durante los reinados de muchos reyes, no de Israel obviamente,
pero de mucha gente que ha pasado por ahí, los jebuseos permanecieron y ¿saben qué hicieron? Una fortaleza. ¿Dónde hicieron una fortaleza? Ahí en el lugar donde hoy está la cúpula. Ay, ¿cómo se llama esta cúpula? La que está ahí en Medio Oriente. Bueno, la cúpula. Esa dorada donde los musulmanes rinden culto. La mezquita esa, que bueno, la cúpula ahí en Israel y en Jerusalén. Ahí estaban asentados, porque hace tanto tiempo que estaban en ese lugar que comenzaron a hacer fortalezas, hicieron una gran fortaleza, hicieron una ciudad impenetrable, era imposible. Muchos pueblos enemigos quisieron invadir a los jebuseos, no pudieron. Fíjense lo poderoso que era este fuerte. Y esto también me hacía pensar en nuestras vidas y en nuestro corazón, en lo que permitimos, en lo que damos lugar, en lo que pensamos que no es tan malo y ¿saben qué? Después terminan siendo fortalezas en nuestros corazones. Y las fortalezas son difíciles después de romper. David, lleno del poder del Espíritu Santo, había determinado romper con todos los acuerdos y con todos los arreglos que ya estaban establecidos por el anterior rey. Y dijo, no, nosotros tenemos que limpiar. Y si queremos que Dios esté con nosotros, tenemos que ser fuertes dentro. Para que cuando venga lo de afuera, podamos estar enteros y podamos hacerle frente con toda la autoridad y con todo el poder de Dios. No estaba equivocado. Acá David, lleno del poder del Espíritu Santo, había tomado una gran decisión, que era terminar con todo aquello que era en contra de Dios. Había decidido bendecir a Israel con la disposición de su vida y decir, bueno, acá viene, creo que fue la batalla, creo que fue la decisión más importante que tomó. De la manera que ganaron esa batalla fue sin derramamiento de sangre, que es tremendo también, ¿no? Porque no tuvieron que entrar en batalla, si bien estaban todos preparados ahí para entrar en combate, pero Dios, que siempre capacita a sus hijos, ¿no? Y a veces, por torpe que seamos, Dios siempre nos asiste. Y bueno, David conocía bien las estructuras del agua, por donde bajaba, las pendientes, entonces le cortaron el agua a los muchachos jebuseos y tuvieron que rendirse. Y finalmente, ese lugar, que era una fortaleza para los jebuseos, pasó a ser una fortaleza para David, tal cual luego, con el tiempo, la llamaron la ciudad de David. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el enemigo conoce perfectamente cuáles son las cosas que Dios quiere para nuestras vidas y nunca nos va a hacer nada fácil. Nunca va a ser, es más, va a poner fortalezas, va a desplegar toda su estrategia para que finalmente no hagamos la voluntad de Dios, para que no podamos hacer ese propósito que Dios quiere sobre nuestras vidas.
Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Como tipo, los jebuseos simbolizan una fortaleza que Satanás levanta dentro de nuestros corazones y vidas. Saúl nunca derrotó a los jebuseos que se encontraban dentro de él. Por consiguiente, los filisteos en lo exterior, al fin lo derrotaron a él. Nunca puso atención a lo que pasaba en su corazón. ¿Y sabe qué, hermano? A veces pretendemos que lo que viene de afuera, tener las suficientes fuerzas como para hacerle frente. Pero si negociamos con el pecado, nunca vamos a tener las fuerzas para poder hacerle frente en el nombre de Jesús. Siempre vamos a estar debilitados. Por eso, Saúl, en su corazón, siempre le dio lugar a los jebuseos. Entonces, cuando vinieron los filisteos, jamás estaba preparado para las invasiones externas. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos completamente rendidos al Señor? Hoy elevamos alabanza y decíamos, Señor, queremos que seas el centro, el Rey de nuestra vida. ¿Es el Rey de nuestra vida el Señor? ¿Es el Rey? ¿Es el que ponemos en primer lugar? Hay una historia que es muy triste, pero que es muy real. No recuerdo bien en qué pasaje, me parece que en Primera de Crónicas está, cuando el rey Naas de los amonitas habla con la gente de Jades de Galaad y les dice, bueno, muchachos, yo quiero reinar sobre ustedes, estoy parafraseando obviamente, no dice así la Biblia. Así que vamos a ver si negociamos. Entonces le decían, por favor, queremos unirnos con ustedes, le dicen los de Jabes de Galaad. Y el rey amonita le dice, bueno, sí, únanse a mí, pero ¿sabes? Le voy a pedir una condición, que ustedes se saquen un ojo, el ojo derecho de todos los hombres del pueblo de Israel. Increíblemente, este pueblo estaba analizando esa posibilidad de sacarse todos los hombres de aquel lugar, sacarse el ojo derecho y someterse a las cosas, a las locuras de este rey. Pero hay que prestar atención a esta situación, hermanos. ¿Qué hacían la gente de Jabes de Galaad? Era gente perversa, era gente inmoral, era gente que no creía en este Dios poderoso. Era gente que abundaba en malas obras. Claro, ahora entiendo. Cuando venían a someterlos no había fuerza, no tenían convicción. Estaban inertes. Pedían el favor de Dios y sabían que estaban mal con Dios porque no creían en este Dios, pero ahora como estaban en un momento muy difícil, pretendían el favor de Dios y no estaban en condiciones y se yacían desesperados queriendo arreglar con el enemigo. Y esto nos tiene que decir algo, hermanos. Es una historia muy triste. Vino, sin embargo, Dios tuvo misericordia una vez más, como siempre la tiene. Y en aquel momento, Saúl, lleno del poder del Espíritu Santo, convenció al ejército de Israel y prepararon más o menos unos 33.000 hombres
para hacerle frente a Anás y finalmente lo vencieron. Pero hermanos, el pecado nos deja sin fuerzas, pusilánimes, sin ánimo. Y estas son cosas que debemos analizar en nuestras vidas. Y yo recién hablaba de lugares, de los lugares que no están ocupados, donde Dios no es el rey, donde el Señor no es el rey. ¿Usted sabe que el Señor no va a ocupar un lugar vacío en nuestras vidas simplemente porque está desocupado? No. Dios va a ocupar el lugar de rey si nosotros declaramos que Él va a ser rey en ese lugar de nuestra vida. ¿Y sabes cuáles son aquellos espacios vacíos que a veces dejamos? Es cuando todavía creemos que tenemos injerencia sobre algunos asuntos donde Dios no lo tiene que tener. Como por ejemplo, yo puedo decidir en mi vida las cosas que quiero hacer. Si quiero abortar, aborto, total, ¿cuál es el problema? Es la moda. Me hago homosexual, me hago lesbiana. Dios me va a entender, total, son las cosas que hoy en día se están tratando. Yo puedo decidir y hacer con mi vida lo que quiero. Todavía son lugares vacíos donde Dios no es el rey. Mis proyectos, mis buenas intenciones. Dios es nuestro rey. Dios es totalmente nuestro rey. ¿Sabe lo que estaba haciendo acá David? David estaba haciendo algo muy fuerte espiritualmente. Estaba haciendo la obra para definitivamente Israel sea total y absolutamente el lugar donde se alabe y se glorifique a Jehová, el verdadero Dios y el verdadero Rey. Y hermanos, de esa manera es nuestra vida, de la misma forma. Queremos que Dios sea el Rey de todos los aspectos de nuestra vida. Miren que los lugares vacíos después se transforman en fortalezas. Y las fortalezas son bastante difíciles de penetrar, ¿eh? ¿Y cuánto cuesta meterse en una fortaleza ya establecida durante tanto tiempo? Durante tantos años. Miren, los moradores, el verso 5, los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá, le dijeron, vos no vas a entrar acá. Y David estaba queriendo ir en el nombre de Jehová de los ejércitos a tomar ese lugar, porque ese lugar había decidido que sea el lugar donde se alabe y se glorifique a Dios. ¿Y qué le decían los jebuseos? Acá no vas a entrar. ¿Y qué nos dicen en nuestro corazón esas fortalezas cuando nosotros hemos descuidado esos lugares? Nos dicen lo mismo. Acá no vas a entrar. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Aleluya. Pero David se fortaleció en Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? Cada vez que nosotros
Tenemos que rendir cosas también, esas fortalezas están en nuestros corazones y nos van a decir, mirá, andate de acá porque acá esto ya está establecido. Así que, volá. Y acá estaba. Y acá está la respuesta de David. David fue y lo tomó. Hermano, queremos que el Señor sea el Rey. Hoy es una gran oportunidad. Hoy Dios nos da una gran oportunidad. Queremos que el Señor transforme nuestra vida. Queremos que el Señor sea el Rey en todas las áreas de nuestra vida. Bueno, démosle lugar a Él. Permitámosle a Él modificar aún nuestra conciencia. Hablábamos con los chicos de la casa bíblica los otros días. Dice el salmista, y a la noche moldeas mi conciencia. Algo así dice el Salmo, ¿no? Ustedes los otros días estaban comentando. ¿Cuántas cosas necesitan ser escritas nuevamente en nuestra conciencia? De aquellas que ha escrito, que hemos permitido que se escriba como aquello que guía nuestra vida, todas aquellas decisiones, aquellas conductas que hemos permitido y que hemos dejado que sean escritas en nuestras conciencias y que rigen nuestras conductas. Señor, mientras duermo, transforma mi conciencia, escribe de nuevo, borra y modifica lo que tengas que modificar, porque necesito ser transformado por tu poder para hacer las obras que agradan tu nombre y agradan a tu presencia. Hermanos, si no tomamos victoria en nuestro interior o en lo que pasa en nuestro corazón, en nuestra vida, difícilmente cuando vengan los embates del enemigo del exterior vamos a tener las fuerzas necesarias como para hacerle frente y vencer en el nombre del Señor Jesucristo. No lo vamos a tener. Y después preguntamos, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Y por qué estos embates? ¿Y por qué? Hermanos, ya vimos recién y les comenté y parafraseé muchas cosas de la vida de David. Nada le fue fácil. Nada fue fácil. Todo sirvió para su formación, para su aprendizaje. Los sufrimientos no son en vano, sirven, nos forman, nos enseñan, nos ayudan a comprender un montón de cosas que antes no veíamos y que ahora podemos ver. En parte, todavía falta, pero en parte cosas podemos ver. Quiero que me acompañen, por favor, a 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aleluya. No es con sangre ni carne, sino es con el poder de nuestro Señor. Sino es creer. ¿Y qué es creer? Es poner en práctica o poner en marcha esa fe en Jesús. Si creemos que Dios lo puede lograr, si creemos que Dios puede quebrar hoy fortalezas en nuestras vidas, mirá, hermanos, yo conozco mis fortalezas, cada uno de nosotros conocemos lo que hay en nuestros corazones y aún aquellos lugares donde sabemos que no
todavía decidimos nosotros. Y pasaron tantos años y hemos permitido tantas cosas que pasen. Y a veces se han formado fortalezas que parecen, ay no, ya no voy más en contra de eso porque me venció. ¿Sí? Así pensó Saúl. No voy en contra. No se puede uno no se puede meter en esa fortaleza. Uno no puede. ¿Cómo voy a pelear contra aquello? No se puede. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es por Él, es por sus fuerzas. Cuando David se enfrentó a Goliat, él seguramente no iba a poder, pero él fue en el nombre de Jehová de los ejércitos, se paró ahí adelante y lo hizo en el nombre de Jehová. Y la victoria fue para ese flaquito con un palito y con una honda, le rompió la cabeza al gigante que parecía que todo lo podía. Hermanos, ese es nuestro Dios. Así que no miremos mucho nuestras posibilidades. No es contra los hombres. Ah, qué difícil. A mí me gusta ver a los hombres, porque entonces sé por dónde viene la mano. Ah, qué vivo, ¿no? Qué astuto. Y el Señor nos dice, no es contra carne ni es contra sangre. Nuestras peleas no son con hombres ni con mujeres. Son contra potestades espirituales. Hermanos, no nos rajemos las vestiduras, ni busquemos a los hombres culpables. Si alguien hace algo en contra de alguien, están enojados con Dios y las cosas que hacen las hacen en contra de Dios. Pero aun cuando pasan estas cosas y vemos estas injusticias, ¿cómo se tendría que haber sentido David cuando el mismo Saúl lo buscaba para matar? ¿Cómo está nuestro corazón cuando vienen las injusticias y decimos, yo estoy realmente mal porque tocan a la iglesia? ¿Estamos mal porque tocan a la iglesia? ¿O estamos mal porque todavía en nuestro corazón el gran problema es que nos tocaron a nosotros? Había un hombre de Moisés que lo vivían tocando, le vivían diciendo de todo, lo ponían en cada lío a Moisés. ¿Y sabe lo que hacía Moisés? La misma hermana, hablaba cosas terribles de Moisés junto con su hermano también. ¿Y qué hacía Moisés? Señor, ven contra ellos. No, Señor, que se sane, ten misericordia. Misericordia sobre justicia, hermanos, misericordia. Cuando pasan estas cosas, ¿qué surgen en nuestros corazones? ¿Nos preguntamos alguna vez? ¿Venganza? ¿Bronca? ¿O nos vemos corriendo ahí con el incensario para que el poder de Dios descienda con misericordia sobre aquellos que están rebelados en contra de la voluntad de Dios? Somos la iglesia. No es contra carne, no es una lucha contra hombres. Romanos 8, 1 y 2 y 11. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya.
Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales para que su Espíritu que mora... Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahí va. El Espíritu del Señor está sobre nuestras vidas. Amamos su nombre y Él nos ama. Dejamos o permitamos que Él modifique, que Él haga, que Él transforme, que Él revierta. Dejemos de lado nuestros lugares, nuestras fortalezas, que seguramente las hay, y estamos todavía ahí permitiendo cosas, hermanos. Esto nos va a llevar a debilitar. Esto nos va a llevar a claudicar. Permitámosle a Dios que Él sea el Rey de nuestras vidas. Amén. Quiero animarte a que hoy Dios sea el Rey, el único, el que transforma. Y dice el verso 6, y David había dicho, el que primero hiriera a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió primero y fue hecho jefe, y David habitó en la fortaleza. Por esto la llamaron la ciudad de David, y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad, y David iba adelantando y creciendo, y el Señor de los ejércitos estaba con él. Aleluya. Aleluya. Él tuvo un reinado muy fuerte, pero tomó una gran decisión: raer con todo lo que iba a hacer en contra de Dios. Él decidió y tomó una gran decisión: que Dios sea el Rey de Israel. ¿Es lo que queremos para nuestra vida? Voy a invitar a los músicos si pueden subir. Pensaba en Moisés, pensaba en la misericordia de Dios para con nuestras vidas. Pensaba en el perdón. Pensaba en lo que tiene que pasar en nuestros corazones. Cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen las calamidades. Y pensaba, ¿dónde está mi corazón cuando estas cosas ocurren? ¿Estoy atento a lo que pasa en mi vida, en mi corazón? Enseguida mi justicia se hace mi fortaleza. Y dice la palabra del Señor que mi justicia es trapo de inmundicia. No sirve para nada. Qué lindo es mirar con misericordia, ¿no? Como el Señor nos miró a nosotros. Qué lindo es permitirle a Dios que sea el Rey. Hermanos, si le permitimos a Dios que sea el Rey en todos los aspectos de nuestra vida, si le consultamos a Dios en todos los aspectos de nuestras vidas, que venga lo que sea, va a venir lo que sea. Pero Jehová dice, levanta la bandera y Él va a luchar nuestras batallas. Son sus fuerzas. Es Él que va por nosotros, pero nosotros tenemos que ocuparnos de Él. Y nosotros tenemos que ocuparnos de que Él sea lo más importante en nuestra vida. Aleluya.
Entonces que vengan lo que sea de afuera, que vengan los ataques, las críticas, lo que sea que venga. Hermanos, estábamos hablando y escuchando las predicaciones en estos días de vivir en santidad, de vivir como a Dios le agrada. Amén. Amén. Eso no implica que no pases momentos difíciles, eso no implica que nos critiquen, eso no implica que hablen mal de nosotros. Eso no implica todas esas cosas. Al contrario, posiblemente cuando mejor hagas las cosas, cuando más problemas tengan, cuando más le moleste al enemigo que estás haciendo las cosas bien, le va a molestar. No se va a quedar tranquilo, va a querer poner piedras, palos en la rueda, va a estar muy nervioso. Y hoy está nervioso, hoy lo escuchaba Ezequiel y decía, uy, este está haciendo la voluntad de Dios, voy a ver qué cosa puedo hacer para ver si puedo mitigar la fe. Pero hoy nos podemos levantar en fe, aleluya. En confianza, decirle, Señor, yo quiero que vos seas el rey de mi vida, en todos mis aspectos económicos, emocionales, en mi familia, en mi trabajo, aún si me falta trabajo, Señor, quiero que seas lo más importante. Hoy decido que seas el rey, y a los jebuseos lo echo fuera en el nombre de Jesús, como figura de Satanás y de las fortalezas del enemigo, que no tienen que reinar en nuestra vida, que no tenemos que dejar que permanezcan en nuestros corazones, porque es pecado. Y porque todo esto, para que nuestra vida sea victoriosa, tiene que ser cuando Cristo sea puesto en lo más alto de nuestros corazones. Y eso puede suceder hoy. ¿Y por qué digo hoy, hermano? Porque es creer. No tenemos que hacer grandes cosas, solo creer en Él. Al que cree, todo le es posible. Hoy puede pasar. Hoy Dios nos puede transformar, hoy Dios nos puede cambiar, solo si le creemos, nada más. Hay un corito que estaba en mi canción, que estuve acá hace tiempo. Hosana, el Hijo de David. Vamos a cantar. Él es el Rey de Gloria. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a gozarnos en Él. Él es el Rey de Gloria. Yo quiero que sea el Rey de mi corazón. El Rey de mi vida, el Rey de mi familia. El Rey de todo lo que haga, cuando entre, que cuando salga, cuando mis hijos entren, cuando mis hijos salgan. Yo quiero que Él sea el Rey. Yo quiero poder consultarle al Señor qué voy a hacer el día de mañana. Quiero poder tener esa relación con Dios para charlar siempre. Como lo hacía David también, un hombre que conocía el corazón de Dios. Vamos a darle gloria a Dios. Aleluya.